Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Matemáticas con Lola. En el vídeo precedente introducimos el concepto de experimento aleatorio, de espacio muestral, de sucesos, hicimos algunos ejemplos relacionados con operaciones que se podían realizar con sucesos y hoy vamos a adentrarnos en el concepto de probabilidad. En primer lugar vamos a ver qué son las frecuencias, luego definiremos la probabilidad y por último vamos a ver la regla de Laplace, importantísimo en todo el cálculo de probabilidades. A ver, en primer lugar, ¿qué es una frecuencia? Vamos a suponer que un experimento aleatorio se repite n veces y vamos a considerar un posible resultado asociado a dicho experimento aleatorio. La frecuencia absoluta de dicho resultado va a ser el número de veces que observamos el resultado tras hacer las n repeticiones y lo vamos a representar con f mayúscula. Y la frecuencia relativa se define como la frecuencia absoluta partido por el número de repeticiones. Esto es muy fácil, más que decirlo, vamos a hacerlo concretamente con el siguiente ejemplo. Se supone que lanzamos una moneda en 100 ocasiones, o sea que el experimento se ha repetido 100 veces y hemos observado el resultado de obtener cara. En este caso se han obtenido 47 veces, pues la frecuencia absoluta es el número de veces que hemos obtenido cara, que sería 47, y la frecuencia relativa sería 47 partido de 100, que sería 0,47. Esto a veces se traduce en términos de porcentaje, diríamos, en el 47% de las ocasiones hemos obtenido cara. Bueno, ¿qué es la probabilidad? Supongamos que el número de repeticiones se hiciera muy grande, cada vez más grande. Pues en ese caso, esta frecuencia relativa tendería a estabilizarse por la ley de los grandes números en torno a un número que sería la probabilidad. O sea que la probabilidad es como al número que tiende la frecuencia relativa cuando el número de repeticiones se hace muy grande. Si nosotros hiciéramos esto en este experimento, es decir, si en lugar de repetirlo 100 lo repetimos 1.000.000 de veces, pues seguramente que esta frecuencia relativa tendería a un número que sería aproximadamente 0,5, que es lo que nosotros entendemos como que es la probabilidad de obtener cara cuando lanzamos una moneda que no está trucada. Bueno, la definición matemática de probabilidad es la de una función P que a cada elemento del espacio muestral omega le asocia un número llamado probabilidad que está comprendida entre 0 y 1. A es un suceso de omega, es decir, que vamos a asociar esta probabilidad a los sucesos del espacio muestral. ¿Qué verifica la probabilidad? La probabilidad siempre verifica una serie de axiomas. Por ejemplo, que la probabilidad del total es 1. El total es el suceso seguro. Lo vamos a tener siempre. La probabilidad del conjunto vacío es 0. El conjunto vacío se denomina el suceso imposible. Si A es un suceso de omega, por tanto, siempre su probabilidad estará comprendida entre el suceso imposible, la del suceso imposible y la del suceso seguro. Es decir, que la probabilidad de un suceso siempre va a estar comprendida entre 0 y 1. No hay ninguna probabilidad que sea superior a 1. Si A y B son sucesos de omega y son incompatibles, acordaros que ser incompatible es que no tienes ningún elemento en común, por ejemplo estos dos, la probabilidad de la unión va a ser la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. ¿Vale? Si no tienen ningún elemento en común. Bueno, de estos axiomas se verifican otros, no menos importantes. Por ejemplo, la probabilidad del complementario de un suceso va a ser siempre 1 menos la probabilidad de A. ¿Por qué? Veremos, a ver, vamos a demostrarlo. Como la intersección es el conjunto vacío, si aplicamos la regla anterior, la probabilidad de la unión de estos dos sucesos será la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. Y como la unión era el total, la probabilidad de esta unión entonces vale 1. Y esto sería la probabilidad del complementario más la probabilidad de A. Con lo cual, despejando la probabilidad del complementario, sería igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Vale? Esta sería la demostración. Es decir, que si yo conozco la probabilidad de un suceso, siempre puedo calcular la probabilidad de su complementario aplicando esta fórmula de aquí.
Luego, si tengo un conjunto de sucesos, no necesariamente dos, y todos son incompatibles 2 a 2, es decir, la intersección de este con este es vacío, de este con este es vacío, de este con este es vacío, pues la probabilidad de una unión de n sucesos también va a ser igual a la suma de las probabilidades. Y en el caso de que no fueran incompatibles, es decir, de que tuvieran elementos en común, como es este caso de aquí, la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. ¿Por qué? Porque si yo cojo la probabilidad de A y le sumo la probabilidad de B, estoy considerando dos veces la intersección. Entonces tengo que eliminar una vez dicha intersección. ¿De acuerdo? Con el dibujo yo creo que se ve bastante bien. Probabilidad de A y probabilidad de B. La intersección la estamos considerando dos veces, con lo cual hay que quitarla una vez. Bueno, y ahora diré, bueno, y prácticamente ¿cómo se calcula la probabilidad? Bueno, pues en el caso más sencillo, que es cuando tenemos un experimento aleatorio con un espacio muestral omega y hay las mismas posibilidades de obtener cualquier suceso elemental de omega, para cualquier otro suceso de omega, llamémosle A, su probabilidad va a ser el número de casos favorables, es decir, el número de casos en que hemos observado este suceso, partido por el número de casos posibles. Por ejemplo, vamos a considerar el experimento aleatorio consistente en el lanzamiento de un dado. Y se consideran los sucesos obtener múltiplo de 5, obtener un número par, obtener resultado múltiplo de 3 y obtener múltiplo de 5. Y nos piden calcular la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de C. Entonces lo primero que vamos a hacer es recordar que cuando lanzamos un dado, el espacio muestral estaba formado por 6 elementos, que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a escribirnos los sucesos. El primero era obtener número par, pues 2, 4, 6. El segundo era obtener múltiplo de 3, 3 y 6. El tercero era obtener múltiplo de 5. Entonces, si aplicamos la regla de Laplace, probabilidad de obtener resultado par. Casos favorables, 1, 2, 3. Casos posibles, 6. Resultado, 1 medio. Probabilidad de obtener múltiplo de 3. Casos favorables, 2. Casos posibles, 6. Simplificando, 1 tercio. Probabilidad de obtener múltiplo de 5. Pues sería solamente 1 partido de 6. Bueno, en este mismo ejemplo vamos a calcular, para aplicar algunas de las cosas que también hemos visto anteriormente, algunas de las reglas, la probabilidad del complementario de B, la probabilidad de A unión B y la probabilidad de B intersección C. A ver, la probabilidad del complementario de B. Hemos visto que la probabilidad de un complementario era 1 menos la probabilidad del suceso. Pues aplico 1 menos la probabilidad de B, que era 1 tercio. 1 menos 1 tercio, 2 tercios. Estáis observando que todas las probabilidades que estamos calculando son entre 0 y 1. Probabilidad de la unión. Aplicamos probabilidad de A más probabilidad de B menos la de la intersección. Cuidado, aquí aplicamos esta porque A intersección con B no es el conjunto vacío. A intersección con B tienen un elemento en común. ¿De acuerdo? Entonces, como tienen un elemento en común, tengo que aplicar la última de las fórmulas que he visto. Entonces, la probabilidad de A la conocemos, la probabilidad de B la conocemos y la de la intersección sería casos favorables 1 partido de casos posibles 6. Calculamos esto y me da 4 sextos, que es lo mismo que 2 tercios. Y luego, probabilidad de B intersección C. Bueno, B intersección C es el conjunto vacío, no tiene ningún elemento en común. Y por lo tanto, según lo que habíamos visto anteriormente, la probabilidad del conjunto vacío es igual a 0. ¿De acuerdo? Es fácil, ¿no? Bueno, espero que sí lo estéis entendiendo todo estupendamente. Otro ejemplo. Vamos a considerar una baraja española y vamos a considerar los sucesos: obtener un 5, obtener copas, obtener figura. Entonces, sacamos una carta al azar y hallamos probabilidad de obtener un 5. A ver, ¿cuántos 5 tiene la baraja? 4. Casos favorables, 4.
casos posibles 40, probabilidad 1/10. Probabilidad de obtener copas. ¿Cuántas copas hay en la baraja? 10. ¿Entre cuántas cartas? Entre 40. Casos favorables 10, partido de 40. Resultado 1/4. Tercero, C. Probabilidad de obtener figuras. ¿Cuántas figuras tenemos? A ver, en cada palo tenemos sota, caballo y rey, es decir, 3. Como hay 4 palos, 12. Número de cartas posibles, 40. Resultado, 1/10. Bueno, y ahora vamos a calcular otras uniones. Por ejemplo, probabilidad de A unión B. Probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Probabilidad de A la conocemos, 1/10. Probabilidad de B la conocemos, 1/4. A ver, ¿hay intersección? Pues sí, hay intersección, porque tenemos el 5 de copas, ¿vale? Sería 1 partido de 40, ¿vale? Tiene que ser 5 y tiene que ser copas, pues el 5 de copas. Calculamos esto y me da 13 partido de 40, sacando denominador común. Probabilidad de la intersección. A ver, ahora sería que sea de copas y que sea figura. ¿Cuántas figuras de copas tenemos? 3. Figura de copas, ¿vale? 3. ¿Cuántos casos posibles? 40. Y ahora vamos a calcular esto, probabilidad de A complementario, intersección con B complementario. ¿Os acordáis que vimos en el otro tema que había una regla que decía que la intersección de los complementarios era el complementario de la unión? Bueno, pues voy a aplicar eso. Esto va a ser la probabilidad del complementario de la unión. Y como esto es un complementario, aplicamos que esto es 1 menos la probabilidad de A unión B sin complementario. Y A unión B ya teníamos calculada su probabilidad aquí arriba, que era 13 partido de 40. Pues 1 menos 13 partido de 40, que sería 27 partido de 40. Muy bien. Bueno, el último. Vamos a hacer el último ejemplo. Y así repasamos también los diagramas de árbol que vimos en el otro vídeo. Aquí vamos a lanzar 3 monedas distintas. ¿Vale? Distintas, acordaros lo que significaba eso. Y consideramos los sucesos: obtener al menos 2 caras y B, obtener resultado idéntico. A ver, si las monedas son distintas, todos los resultados son válidos, porque si son iguales, hay resultados que no los podríamos diferenciar. Por ejemplo, el cara, cara, cruz y el cara, cruz, cara, ¿vale? Pero aquí todos los resultados se pueden diferenciar. Entonces el espacio muestral, para la primera moneda el resultado puede ser cara, cruz, para la segunda moneda cara, cruz, en ambos casos, y para ya los demás cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz. Y ahora escribíamos omega, resultados cara, 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 cruz, cara, cruz, cara, cara, cruz, 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 cara, cara, cruz, cara, cruz, y por último cruz, cruz, cara y cruz, cruz, cruz. Total, 2 resultados para esta primera moneda, 2 para la segunda, 2 para la tercera, 8 resultados. Vale, vamos a calcular probabilidad de obtener al menos 2 caras, es decir, o 2 o 3 caras. A ver, casos favorables, aquí tengo 3, aquí tengo 2, aquí tengo 2, aquí tengo 1, no me vale, aquí tengo 2, es decir, hay 4 casos favorables de 8 posibles, con lo cual es un medio. Obtener el mismo resultado. Solamente obtengo el mismo resultado cuando tengo cara, cara, cara o cruz, cruz, cruz. Casos favorables 2, casos posibles 8, es decir, un cuarto. Vamos a calcular probabilidades de otros sucesos. Por ejemplo, la probabilidad de complementario de B. Pues aplicando 1 menos la probabilidad de B, sería 1 menos un cuarto, que da 3 cuartos. Probabilidad de A unión complementario de B. Aplico probabilidad de A más la probabilidad de B complementario menos la probabilidad de la intersección. Estas dos las tengo calculadas aquí arriba, ¿vale? Para una era un medio, y para la segunda era 3 cuartos. Y ahora, A intersección con el complementario de B. A ver, A era obtener al menos 2 caras. Y el complementario de B es que no tener 3 resultados iguales. Entonces su intersección es esta, ¿vale? 2 caras y en ninguno tengo los resultados iguales. ¿Casos favorables a este suceso? 3. Casos posibles, 8.
y haciendo el denominador común, que es 8, el resultado sería 7/8. Bueno, pues fijaros, en este ejercicio hemos repasado cómo se hacía un espacio muestral con el diagrama de árbol. Hemos calculado por probabilidades simples con la regla de Laplace. Hemos recordado algunas de las probabilidades, como la probabilidad de un complementario, ¿vale? La probabilidad de una unión, y luego pues hemos aplicado qué ocurre cuando los sucesos no son incompatibles entre sí, que tendríamos que aplicar esta propiedad también de la probabilidad. Bueno, pues nada, espero que os haya resultado de utilidad el vídeo y por favor hacerme llegar todas vuestras dudas y sugerencias en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.